Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Natalia Méndez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En este caso hablaremos sobre el marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de información. Bueno, en este caso son estándares difundidos por el concepto de normas internacionales de auditoría y aseguramiento, junto con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad establecido por el Concepto Normativo Internacional de la Ética para Contadores. La Ley 1314 del 2009 habla que por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. El Código de Ética, la profesión contable tiene una responsabilidad interés ante el público. Quiere decir que los profesionales de contaduría pública deben regir una serie de requisitos de carácter ético, teniendo en cuenta las responsabilidades frente al interés público. Una de las principales básicas de ética profesionales podemos encontrar en este caso la integridad, el objetivo, la confidencialidad, la competencia y actuación profesional y el comportamiento profesional. Las normas internacionales de control de calidad, estas normas se aplican a las firmas de contadores, haciendo de esta parte de los contadores independientes que realizan casos de auditoría o de revisión sobre los estados financieros. En estas se aplica el control de calidad, como las políticas y procedimientos generales de la firma, políticas y procedimientos para cargos específicos. Otra que es muy importante son las normas internacionales en cargo de revisión. Estas normas son aplicables a los trabajadores solamente a revisión sobre los estados financieros, es decir, aquellos que no requieren que el auditor emita una opinión sobre el mismo. Entre esas también encontramos las normas internacionales de servicios relacionados, los cuales aplican a los trabajadores de auditoría relacionados con inconformidad financiera, aunque dependiendo de la experiencia del auditor puede aplicarse a otra clase de encargo. Las normas internacionales de encargo de aseguramiento, estas son aplicables a los trabajadores diferentes a los de auditoría y de revisión sobre estados financieros. Esta norma internacional es de encargo de aseguramiento y cubren los trabajos donde el auditor le van a dar seguridad sobre aseguraciones que la administración de la entidad lo contrate y realice sobre ella. Las normas internacionales de auditoría son aplicables a la realización de auditorías entre estados financieros. Las normas internacionales de auditoría son emitidas por la Federación Internacional de Contadores y por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Entre ellas encontramos la implementación de las normas internacionales, que son entender el sistema, desarrollar conocimiento, hacer una auditoría basada en riesgos, adecuada a la supervisión, independencia, materialidad, aplicación de las NIAs en firmas pequeñas y medianas, concepto de fraude, uso de trabajo de expertos, auditoría de control interno. Entre esas vamos a hablar las normas internacionales de auditoría. Una de ellas y de las más destacadas es la NIA 200. El objetivo principal del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. La NIA 210 es el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. La NIA 220 es el control de calidad de la auditoría de los estados financieros. La NIA 230 es la documentación de auditoría. La NIA 240 es las responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. La NIA 250 es la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. La NIA 260 es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La NIA 265 es la comunicación de las deficiencias en el comportamiento, a las responsabilidades del gobierno y a las entidades. Otra de las cosas
más importantes es la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, que en este caso resalta la NIA 300, que es la aplicación de la auditoría de los estados financieros, la NIA 315, que es la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. La NIA 320 es la importancia relativa o materialidad de la planificación y ejecución de la auditoría. La NIA 330 es la respuesta del auditor a los riesgos evaluados. La NIA 402 es las consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. Y la NIA 450 es la evaluación de los errores identificados durante la realización de una auditoría. La NIA 330, como acabamos de decir, es la respuesta del auditor de los riesgos valorados, ya que es el procedimiento sustantivo, como en este caso los procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los procedimientos sustantivos comprenden pruebas de detalle, de tipo de transacciones, saldos contables e información a revelar, y procedimientos analíticos sustantivos. Las pruebas de control es el procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficiencia operativa de los controles a la prevención o en la detección de conexiones de incorrecciones materiales en las afirmaciones. La NIA 300 es la planificación de auditoría de estados financieros, cuyo objetivo están alineados de acuerdo al modelo COS. Dentro del sistema clasifica las operacionales, que es la utilización eficaz y eficiente de los recursos de la organización, como por ejemplo el rendimiento, la rentabilidad, la salvaguardia de activos, entre otros. La información financiera es la preparación y publicación de estados financieros, el cumplimiento de ellas y las normas que aplica. En la planeación de la auditoría, nuestros esfuerzos deben ir encaminados principalmente a identificar riesgos significativos del negocio y sus implementaciones en los estados financieros, provisiones en los estados financieros y revelaciones. La otra es identificar riesgos significativos de fraude y sus implicaciones de los estados financieros. En este caso, malversancia de activos e información financiera fraudulenta. Y la última es determinar las transacciones significativas que se registran en los estados financieros, rutinarias y no rutinarias. Muchas gracias.